Bueno, mi nombre es María Angélica y hoy les vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales sobre los derechos de autor y la página de dirección sobre derechos de autor. Para comenzar, la propiedad intelectual en términos generales puede definirse como el marco de diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes y materiales como naturaleza intelectual, así como las actividades o fines conexas. Entre estas tenemos la propiedad industrial, que son nuevas creaciones, signos distintivos, denominaciones de origen, un secreto empresarial, o podemos tener derechos de autor como son obras literarias y artísticas y derechos conexos. También tenemos un marco normativo donde está en la Constitución Política, en el artículo 61, también en la Ley 23, en el artículo 182 y en la Ley 44 de 1994. También tenemos las obras de protección, partiendo que las obras es toda la creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible a ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Entonces, para eso tenemos unos requisitos que son la creación como la originalidad, que si el autor le impide su sello personal en su obra, haciéndola única, como el carácter, que sean de carácter literario o artístico, que forman de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado, que sea susceptible o divulgada o reproducida por cualquier medio conocido que se dé a conocer. También tenemos las de no protección de ideas, las de no protección de ideas, entre otros. Tenemos también los derechos reconocidos. Tenemos los morales, que son los derechos que son aquellos que protegen la relación que existe entre el autor y la obra por su naturaleza. Son derechos perpetuosos, intransferibles, irremutables, como la paternidad, integridad, la inquietud, la modificación, hacer cambios, entre otros. También tenemos los patrimoniales, que en su caso sus derechos habiten tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación al público, transformación y distribución. Son temporales, son independientes entre sí. También tenemos los derechos de comunicación pública, que es todo acto por el cual la pluralidad de personas reunidas o no es en el mismo lugar puede tener acceso a obras sin previa distribución. También tenemos los derechos de transformación, que es la facultad del autor de una obra que origina para autorizar la creación de obras derivadas de aquellas tales como las adaptaciones, las traducciones, el arreglo musicales, entre otras. Y tenemos los derechos de distribución, al cual realiza, autoriza y prohíbe el acceso de la obra mediante de las ventas, el alquiler, la importación, entre otras. Bueno, ¿cuáles son los términos de protección? Los términos de protección es que la vida del autor más 80 años después de la muerte del autor. Cada una persona jurídica es titular de los derechos. El término de protección es de 50 años desde su publicación. Eso depende más que todo en qué país se tiene o se rige. Ya para culminar, vamos a explicar cómo se hace un registro en línea de estos mismos derechos de autor. Entonces, nos dirigimos a la página de derechosdeautor.com.co y ahí nos dan una serie de tutoriales de cómo registrar las obras, cómo hacer el registro en línea. Se puede hacer el registro en línea por correo y físico también. Entonces, ahí nos muestran los diferentes tutoriales, cómo podría ser tutorial de registro de la obra literaria editada, inmediata, de una obra artística, de un registro audiovisual, de un registro de software, de un registro de fonogramas. Ahí nos dan directamente el paso a paso
la cual es muy sencillo, solo se necesita de un correo y una contraseña del cual se la pueda acceder y asimismo hacer. Por ejemplo, tutorial de una obra artística. Entonces nos abrimos, ahí directamente nos abre un video de cómo registrar una obra artística en esta misma. Entonces así podemos dar más a conocer sobre esto. También en esta misma página podemos encontrar muchas cosas como son los entendimientos sobre las definiciones, sobre los perfiles directivos, también sobre los trámites, que además de ser de los registros de obras, también se puede hacer capacitaciones, centro de documentación, entre otras. Nos acceden a todas las normas, leyes que rigen esto sobre los derechos de autor, entre otras cosas, como las noticias también se puede dar, como los eventos, como los boletines informativos, entre otras cosas. Entonces, de esto se trata este video, de dar a conocer más que todo de qué es la Dirección Nacional de Derechos de Autor y cómo está protegida y cómo lo rige ciertas normas y reglas para no tener futuros inconvenientes legales y económicos por violar alguna de estas cosas. Muchas gracias.